Estamos en el segundo día de la convención bancaria, arrancando el día con una entrevista que nos da mucho gusto aquí en El Economista TV. El doctor Guillermo Ortiz, presidente del Grupo Financiero Banorte. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenos días. Romina, buenos días. Buenos días, doctor. En 2013, usted, doctor Ortiz, el director del banco, Alejandro Valenzuela, estaban muy aguerridos previo a la convención bancaria con el tema de bancos mexicanos, sistema financiero. Este año están más tranquilos. ¿Qué ha pasado de 2013 a 2014? Sigue pensando igual, nos decía, pero 2014, algunos números ya hablan de mayor presencia de bancos mexicanos, incluyendo Grupo Banorte. Bueno, yo creo que si vemos el total de los activos del sistema, la banca mexicana ha venido ganando terreno. Simplemente Banorte, ¿no? Banorte hace 20 años teníamos el 1 y pico % del mercado y tenemos el 14%. Bancos mexicanos como Inbursa, Compartamos, y muchos de los bancos pequeños, los más pequeños, Banregio, Bajío, etcétera, han hecho una muy buena labor y creo que pues hay mucho espacio, ¿no? La penetración financiera, la penetración bancaria en México es muy baja. Ayer lo mencionó el secretario de Hacienda, lo mencionó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, bueno, pues hay espacio. Y el reto de la reforma financiera, justamente uno de los objetivos es bancarizar a la población. Hay una parte muy importante de las empresas que están en el sector informal, que no reciben crédito del sistema bancario, sino de una red de intermediarios financieros, como las microfinancieras, etcétera, a precios muy elevados. Entonces, bueno, hay mucho campo, mucho espacio. Doctor, ¿qué esperaremos, por ejemplo, al cierre de este año, a principios del próximo año, de los resultados de la reforma financiera? Veremos si un incremento ya real en la colocación de crédito, una disminución de las comisiones y qué terreno van a seguir pisando los bancos mexicanos, también bajo el entorno de que todavía continúa la crisis en algunos países europeos y problemas como los de oceanografía. Para que, digamos, se dé un proceso de penetración financiera, lo primero que tiene que haber es demanda de crédito. El año pasado la economía creció apenas el 1.2, 1.3%. Este año, enero, fue un mal mes. El IGAE creció 0.8 en términos anuales. Y obviamente el crecimiento del crédito se desaceleró. El año pasado el crédito creció alrededor de 6%. En estos 2 primeros meses del año hemos visto un arranque lento también. La Comisión Nacional Bancaria publica cifras mensuales del crecimiento del crédito. Entonces, este tema de penetración de la banca, etcétera, es un tema de mediano plazo. Eso no lo vamos a ver, digamos, en los próximos meses. Lo primero que tiene que ocurrir, obviamente, es que la economía recupere el vigor, recupere crecimiento. En segundo lugar, que la banca de desarrollo, como anunció ayer el secretario, concrete los programas de apoyo para que podamos los bancos comerciales penetrar en la parte baja de la pirámide. Todo el tema de mejoras legales se tiene que acabar de definir, y yo creo que hay que ver la reforma financiera como un proceso que a lo largo del tiempo, o sea, en el mediano plazo, va a ser un factor de diferencia en la economía. No es algo que lo vamos a ver en 3 o 4 meses o en un año. Hay otra palabra que se relaciona con reforma financiera, es competencia. No termina de quedar claro qué tanto se compite, qué tanto no. ¿Cuál es su visión sobre competencia entre bancos? Bueno, cuando estaba el Banco de México, la Comisión de Competencia, a petición nuestra, también hizo un estudio sobre la competencia en el sistema bancario, y la conclusión es que hay mucha competencia en algunos productos, en la mayor parte de los productos, y también regionalmente.
en algunas partes del país hay más competencia que en otras partes. Un sector, por ejemplo, donde hay bastante concentración es la tarjeta de crédito. Dos bancos tienen alrededor del 70% del mercado, pero por ejemplo en productos como hipotecario, nómina, bueno, obviamente el crédito a estados y municipios, gobierno, etcétera, bueno, pues hay mucha competencia, ¿no? Entonces, digo que más que la competencia, el reto, repito, es el tema de penetración, el tema de que una gran parte de la sociedad mexicana, de las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas que están en el sector informal, pues no tienen acceso al crédito bancario. Hay una red de intermediarios, hay más de 1000 microfinancieras en México, además de Montespíos, etcétera, que atiende las necesidades de financiamiento del sector informal, pero a tasas elevadísimas. Entonces, la medida que se reduzca el tamaño de la economía informal, que cambien los incentivos, bueno, pues la penetración financiera se va a dar a una velocidad mucho mayor, ¿no? Dice, en la medida que se reduzca el tamaño de la economía informal, por desgracia, los últimos 6 años, yo diría los últimos 10 años, la historia ha sido al revés. La economía informal no ha dejado crecer. Ese es un tema de incentivos, ¿no? O sea, ¿qué incentivo tiene una pequeña empresa, un changarrito que está en la economía informal, de pasarse a la economía formal? Yo creo que el incentivo más importante realmente es el tener acceso a crédito a tasas mucho menores de las que tienen. Pero el costo, digamos, de pasar a la economía formal, de inscribir a los 2, 3 trabajadores o 4 que tenga en el seguro social, pagar cuotas, etcétera. Bueno, pues todo esto, en primer lugar, debe de ser, este costo debe ser menor que el beneficio que obtiene estando en la economía formal, el poder, digamos, llevar una contabilidad y el poder tener acceso a crédito en condiciones mucho más baratas, ¿no? Doctor, ¿qué le faltó desde su punto de vista a la reforma financiera? Porque estamos hablando de esta baja penetración. Ayer decía González Aguadé y comparaba a Corea y comparaba a Chile, que por procesos similares están en Corea en 148%. En otro foro, alguna vez Patricia Armendáriz, doctor, decía que los bancos mexicanos, los bancos que operan en México no habían bajado al abrevadero y no le prestaban a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, en resumen, ¿qué le faltó a la reforma? Yo creo que la reforma, y si están haciendo, digamos, bien su papel, se enfoca a los temas importantes. El papel de la banca de desarrollo. El secretario anunció ayer una serie de apoyos y un crecimiento importante en la actividad de la banca de desarrollo. Esto es fundamental, ¿no? Porque para utilizar la misma metáfora, ¿no? Para bajar al abrevadero, o sea, para llegar a las empresas muy pequeñas, pues tenemos un problema de información, ¿no? Si no hay información, porque una empresa no lleva, una pequeña empresa no lleva contabilidad, no paga impuestos, digamos, depende de crédito de proveedores o depende de algún crédito de una microfinanciera, etcétera. No hay información para nosotros darle un crédito. Entonces, esta información la tiene que suplir una garantía para que podamos acceder a este grupo de empresas, y sobre todo en la primera parte, ¿no? Mientras los llegamos a conocer, mientras se establece un récord de crédito, pues el tema de las garantías es fundamental. Eso está en la reforma financiera, es parte integral de esto. Entonces, como decía, son resultados que no los vamos a ver en el corto plazo. En general, las reformas estructurales, por definición, pues son acciones transformadoras que tienen resultados en el mediano plazo. La falta de crédito, doctor, entonces no es tanto culpa de la banca, porque muchos sectores señalan a la banca como que no quieren prestar, que tienen que prestar más.
No es tanto Bueno, culpa de la digo, banca en el caso de las nosotros obviamente pequeñas. estamos en el negocio de prestar, ¿no? Ojalá que la demanda de crédito fuera mucho más alta. O sea, depende en Pero una sólido. primera instancia pues de la actividad económica. El año pasado, como mencionaba, pues, tuvimos un crecimiento pues, poco satisfactorio. Los primeros 2 meses de este año empezamos lento. Estamos esperando un segundo trimestre mucho mejor que el primero y un 2015 de franco crecimiento, ¿no? Estamos pensando que ya en el próximo año la economía debe estar creciendo alrededor del 5%. Y esto se va a ver reflejado obviamente en mayor demanda de crédito, que junto con los otros elementos de la reforma financiera pues pueden realmente detonar un incremento muy importante en el crédito bancario y en la penetración financiera. Me gustaría pasar al tema de estrategia de Grupo Banorte. Decía usted, Grupo Banorte tiene ahora el 14% de participación en activos del sistema bancario, del sistema financiero. Yo diría se caracteriza por ser probablemente el grupo más agresivo, cuando es el grupo más agresivo entre los grandes, en términos de adquisiciones. Al mismo tiempo, le toca, decía usted, se ha comido algunos cocos con Mexicana, con Viviendera. ¿Cuál es el balance entre cuántos riesgos puede tomar al crecer y qué aprende de los cocos? Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer todos los que estamos en el sector. El manejo de riesgos es una actividad inherente al sector financiero y a la banca. Todos los días estamos manejando riesgos. Al otorgar un crédito, estamos corriendo un riesgo. Estamos corriendo el riesgo de un préstamo de recursos que no son nuestros. Son nuestros en una pequeña proporción, pero es el ahorro de la gente lo que estamos manejando. Entonces, tenemos que correr riesgos porque si no, simplemente pues, no estaríamos haciendo nada, estaríamos invirtiendo en papel gubernamental. El tema es tener los sistemas, tener los controles, tener la forma de evaluar estos riesgos, de manera que tengamos mucho más aciertos que fracasos. Ciertamente en el caso nuestro, bueno, pues sí, claro. ya lo mencionaste, perdón, las vivienderas. Comercial Mexicana. Tuvimos Mexicana. una concentración excesiva en un sector de empresas correlacionadas entre sí que dependían también de políticas públicas, de subsidios, de definiciones de perímetros en donde los subsidios iban a continuar otorgándose, de métodos de construcción. Bueno, hubo un cambio radical en el entorno y esto pues afectó a las empresas y obviamente a los acreedores, ¿no? La buena noticia es que, por ejemplo, Geo ya entró en un concurso mercantil y se está haciendo un procedimiento ordenado para que la empresa pueda continuar operando en una escala más pequeña, pero que, digamos, se puedan seguir construyendo viviendas, ¿no? Y bueno, Mexicana pues también fue otro tema, pero digamos, por cada uno de estos fracasos, bueno, pues tenemos literalmente miles y decenas de miles de créditos otorgados bien, con un buen manejo de riesgos. Y bueno, de otra manera, pues no estaríamos donde estamos. Uno de los riesgos tiene que ver con el Estado de Derecho y creo que está quedando claro en la negociación con vivienderas. Tenemos tres vivienderas, decían, o está en el aire esto de qué bueno que ya se resolvió lo de Geo, pero qué complicado viene Urbi, qué complicado. ¿Qué lección sacamos los que estamos viendo y los que están adentro del Estado de Derecho a la hora de cobrar en estos casos, yo diría, famosos? Bueno, yo creo que este proceso de Geo, bueno, se tardó un año, ¿no? En digamos, ponerse de acuerdo los
los acreedores, los tenedores de bonos, los acreedores bancarios, etcétera, pero finalmente se hizo y se fue un concurso mercantil prepactado. Obviamente esto implica una dilución para los accionistas actuales, pero implica la posibilidad también de que la empresa continúe operando. Entonces, bueno, pues ya tenemos construida una pista de aterrizaje, que es justamente el caso de Geo, y esperamos que esto pues sirva de ejemplo también al caso de las otras dos vivienderas que están en problemas, ¿no? En el caso, yo retomando un poco el Estado de Derecho, doctor, porque ha sido de los muchos críticos respecto al tema del Estado de Derecho. ¿Cómo ve el entorno actual de Estado de Derecho y qué tanto favorece a la banca, aún con estas reformas a la ley financiera en términos de ejecución de garantías? Yo creo que es el tema más importante, sin duda, ¿no? Digamos, si hay un tema, digamos, fundamental para el progreso del país, es el Estado de Derecho. Y esto abarca obviamente los temas de seguridad, ¿no? Y abarca el tema de que los ciudadanos sepan cuáles son las reglas de juego y a qué nos podemos atener. ¿Y en dónde estamos, doctor, en términos de Estado de Derecho? Yo creo que hemos avanzado. Hay muchos indicadores, bueno, hay muchas encuestas, por ejemplo, los índices de competitividad del foro con el que publica Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, etc. Pues sí se ha hecho progreso en materia de Estado de Derecho, pero falta mucho por hacer. No es la realidad. ¿Eso inhibe la actividad bancaria, sin doctor? Sin duda, inhibe la actividad económica en general. Hablando de Estado de Derecho, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el tema de inseguridad en México? ¿No? Hay estimaciones por parte del Banco de México, de otras instituciones, que esto le resta capacidad de crecimiento a la economía, digamos, importante. Y he visto cálculos que, digamos, todo el tema de inseguridad, los costos incurridos por las empresas, gastos para mitigar estos temas de inseguridad, pues nos están quitando 1% de crecimiento por año, ¿no? Entonces, esto simplemente, yo no sé si los cálculos estarán bien hechos o no, pero esto nos da una ilustración de lo que cuesta al país todo el tema de inseguridad. Y creo que, digamos, si hay algo que el gobierno creo que está consciente y en lo que tenemos que ir avanzando es justamente en el Estado de Derecho. Muchas de las reformas estructurales en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, en materia de reforma financiera, bueno, pues tienen como objetivo el fortalecimiento del Estado de Derecho. En ese sentido, pues son positivas, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el sistema financiero 12 reformas que, pues básicamente son muy taquilleras en términos de medios, la de telecomunicaciones y energía? ¿Qué cambios, cómo afectan estas dos reformas al sector financiero? Bueno, en la parte de energía, nosotros, por ejemplo, Banorte, la ley financiera, nueva ley nos da la oportunidad de crear fondos de inversión en infraestructura y en energía que dependen del grupo, pero están totalmente separados del banco. Entonces estamos creando, estamos en proceso de creación de un fondo de infraestructura y energía para entrar con capital de riesgo, pero totalmente separado del banco, ¿no? Entonces, en los proyectos en los que entremos, que vamos a tener la flexibilidad de tener distintos socios, tanto financieros como operadores por proyecto, eso va a estar totalmente separado de la operación del banco. Entonces, si a un proyecto de energía le entramos con financiamiento, ese es el banco. Si le entramos con capital, será por el lado del fondo. Y esto abre un campo enorme para México. Simplemente, no solamente en la parte de petróleo y gas, sino en electricidad. Se está liberando el mercado de electricidad. En petroquímica se desaparece la distinción entre petroquímica básica y petroquímica secundaria,
Por primera vez vamos a tener la oportunidad de tener una industria petroquímica integrada en México. Las inversiones en el sector son potencialmente enormes y bueno, pues Banorte está ahí y vamos a estar presentes de manera muy activa. Así que la respuesta es que para la banca, para Banorte, el tema de las reformas estructurales y particularmente en el tema de energía, vamos a estar presentes y tenemos bueno, no solamente muestras de enorme interés por parte de muchos inversionistas y operadores mexicanos y extranjeros, sino que el hecho de tener, digamos, el conocimiento local nos da una ventaja comparativa. ¿Cuánto está dispuesto a invertir, a destinarle al sector energético Banorte, doctor? Este primer fondo que estamos en proceso de crear, queremos levantar en una primera etapa alrededor de $500 millones. Obviamente el banco, como se usa en estos casos, pone una proporción relativamente pequeña del fondo, el resto se levanta en el mercado con los inversionistas y este será el primero, esperamos, de una serie de fondos que podamos lanzar ¿En este año quedará listo? Bueno, en este año esperamos concretar el primero y en los años subsecuentes con el pipeline de proyectos que hay, esperamos levantar otros fondos. Pues yo sí tengo una última pregunta para el doctor, rápidamente, doctor. Hace 2 años estaba la crisis donde usted en un evento internacional decía que era marca mamut, la crisis internacional, y que de hecho esa fue la nota de 8 de prácticamente todos los periódicos. Ese mamut, ¿a qué declinó ya? ¿A dónde llegó este mamut de hace 2 años? ¿En dónde nos encontramos de la crisis internacional y en México? ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de normalización, ¿no? En las economías desarrolladas, Estados Unidos probablemente es el país que ha avanzado más en el sentido de que los hogares se han desendeudado, que las burbujas en el sector de bienes raíces que tronaron en el año 2008, 2009 y los precios de las viviendas se desplomaron, ya han empezado a incrementarse. Por ejemplo, el año pasado el precio promedio de la vivienda en Estados Unidos ya tuvo un incremento de 10%. La riqueza de los hogares, que había sufrido también una merma muy importante a raíz de la crisis, está ya a niveles casi de los que estaba antes de la crisis. O sea, hay un proceso de normalización. Pese a China y Ucrania. En Estados Unidos, Europa salió de la recesión. Digo, no es que tenga un crecimiento espectacular y hay problemas todavía muy serios en la Unión Europea, pero está funcionando mejor. El Reino Unido está creciendo, en Japón tenemos un experimento económico con los Abenomics extremadamente interesante y curiosamente lo que está pasando es que el mundo desarrollado está teniendo un mejor desempeño económico que los países emergentes. Una de las preocupaciones fundamentales es la desaceleración de China. Otros países importantes de los BRICS, como la India, Brasil, Rusia, pues han desacelerado el crecimiento. Esto le ha pegado a las materias primas, principalmente lo de China. Entonces, hacia adelante, los países emergentes, los países menos desarrollados, bueno, pues van a tener un desafío importante para mantener los ritmos de crecimiento que tenían antes de la crisis. Entonces, este tema de la normalización después de la crisis mamut, ¿no? que sufrimos, pues evidentemente trae una serie de reacomodos en la economía mundial que significan volatilidad, que significan retos importantes para los países en desarrollo, y en este contexto yo creo que México está bien situado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos asociados a la economía más dinámica, que es Estados Unidos, la que va mejor.
dependemos menos de la exportación de materias primas. Tenemos un enorme potencial en el tema energético que puede reflejarse en una baja importante, por ejemplo, en los precios de electricidad, que son mucho más altos en México que en Estados Unidos. Y esto favorece la competitividad de la industria mexicana. En fin, yo creo que México está en una buena posición para poder aspirar a un desarrollo. ¿Alguna nubecita gris, algún riesgo grave? Bueno, mira, riesgos hay, obviamente está el riesgo de que China se desacelere, hay riesgos geopolíticos que está pasando en Rusia, Crimea, Ucrania, en el Medio Oriente. Bueno, ¿para qué le seguimos? Perfecto. Doctor, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros en El Economista TV. Romina. Gracias, muchas gracias, doctor.